Bien, muy buenos días. Continuamos con el análisis que hemos estado haciendo acerca de los 7 sellos que en Apocalipsis representan los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra para los días de la gran tribulación. Hemos ya analizado los primeros 4 sellos que se refieren a los 4 jinetes de Apocalipsis, los llamados jinetes de Apocalipsis, que muchas personas lo conocen de esa manera, porque sencillamente son 4 jinetes los que salen al encuentro de la tierra para las primeras sentencias que Dios hace como juicio sobre la humanidad. Y en el Apocalipsis, cuando a la llegada del anticristo comienzan manifestaciones de violencia, guerra, hambre, pestilencia, que al final del 4º sello habrán acabado con la 4ª parte de la humanidad, a pesar de ser los juicios derramados por Dios, están derramados a partes puntuales de la humanidad, no a rasgos universales, sino que han sido derramados sobre partes puntuales sobre la tierra. Quiere decir que en los primeros 4 sellos Dios había puesto límites o pondrá límites a estos jinetes para que se desarrolle ese juicio sobre ese límite establecido por Dios. Ahora, a partir del 5º sello, se extienden los hechos a nivel universal. Ya las cosas van cambiando, se van empeorando, y del 5º sello en adelante se comienzan a ver las cosas desde el punto de vista universal, porque abarca toda la tierra. Con respecto al 5º sello, el 5º sello tiene que ver con una parte muy interesante, que es la manifestación de la misericordia de Dios, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. A partir del 6º y 7º sello ya hay otras sentencias sobre la tierra que son a nivel universal. El 5º sello es el lamento de los mártires de la tribulación. Hay una parte allí donde pareciera que se hace como un cierto paréntesis en el cielo para dar prioridad a algo que ya aconteció, porque fueron muertos algunos de las personas que no se dejaron marcar por la bestia, no se dejaron poner el sello de la bestia en ese tiempo, sino que ellos se rebelaron contra ese sistema anticristiano, y ese 5º sello se refiere a esa especie de paréntesis que parece que está allí en una escena celestial. Así que el 5º sello, vamos a estar encontrándonos allí en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 9 al versículo 11, donde se desarrolla el 5º sello. Vamos a leer esa cita. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, ahí en el 5º sello, cuando es abierto, se encuentra una especie de lamento, que es al mismo tiempo una forma en la que los muertos que salieron de la gran tribulación por la fe en el Señor Jesucristo hacen una especie de petición al Padre Celestial por justicia, por lo que le hicieron a ellos en la gran tribulación al sacrificarlos, al matarlos por causa de la fe. Entonces el Señor Jesucristo tiene allí una respuesta bastante interesante para ellos. Vamos a hablar un poco antes de eso acerca del altar. El altar en el que se encuentra, dice que estaban allí en el altar, representa el lugar de los sacrificios en el templo para la expiación de los pecados en el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento vemos la figura del altar, donde se hacen sacrificios de corderos para la expiación de los pecados. Ahora Juan ve a los sacrificados por causa de Cristo
en el altar celestial, y estos cristianos que estuvieron dispuestos a no seguir este sistema anticristiano que se va a implantar en la gran tribulación por parte del anticristo y todo su gobierno, y ellos se dejaron sacrificar por la fe del Señor Jesucristo. Todo esto a costa de enfrentar guerras, violencias, hambre, pestilencias y finalmente la muerte. Recuerden que en el Apocalipsis también se refiere al tipo de muerte que ellos van a sufrir. Ellos van a ser decapitados por causa de Cristo Jesús. Entonces es una muerte bastante terrible, una muerte bastante horrible que van a experimentar estos hermanos, estas personas que en la gran tribulación van a reconocer que antes del arrebatamiento habían oído el mensaje, pero no aceptaron el mensaje del Señor Jesucristo, y ahora están dispuestos a aceptarlo, están dispuestos a pasar por todo este tipo de tormento. Y ese precisamente es el costo de la salvación para los tiempos de la gran tribulación, el costo que tienen que pasar. El costo de la salvación siempre será la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. Eso sencillamente nunca va a cambiar, solo que para este tiempo el costo humano para las personas va a ser pasar por todo este tipo de tribulación y sencillamente soportar la violencia, la persecución y la misma muerte. Por otro lado, estos mártires están ansiosos de que Dios implante y aplique su justicia en la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, en la misma cita que leímos, vamos a leer el versículo 10 otra vez para ver la solicitud que hacen estos ante Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí está. Es una especie de solicitud, una especie de petición que hacen estos mártires de la gran tribulación, haciendo petición a Dios por justicia sobre la tierra. Las maldades de la tierra se han acrecentado tanto es así que pues han acabado con la vida de quienes no están dispuestos a seguir el sistema anticristiano implantado en la tierra. Y la respuesta del Señor es muy interesante porque es uno de los actos más extraordinarios en los que Dios, a pesar de estar haciendo justicia, a pesar de estar juzgando la tierra, también muestra misericordia. Esto es lo que hemos hablado en otros encuentros anteriores, del equilibrio que existe, la combinación perfecta que existe cuando Dios hace justicia y misericordia al mismo tiempo. Él sabe hacer esa combinación de una manera bastante perfecta. Por eso es que nosotros como personas primeramente queremos justicia y que queremos que la justicia se haga más rápido de lo que debe hacerse, pero Dios, en la combinación que tiene, la combinación perfecta que tiene para hacer justicia dentro de la misericordia que tiene que tener de los seres humanos, entonces hay como una especie de espera con respecto a lo que es el tiempo que nosotros creemos que deben hacerse las cosas. Pero esa muestra extraordinaria de misericordia está allí, y la respuesta de Dios está en el versículo 11. Vamos a repasarlo de nuevo. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, aquí tenemos la respuesta básicamente en dos cosas generales. Una es que se les demostró a ellos también la misericordia cuando se les da vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas representan sencillamente el otorgamiento por parte del Señor del perdón de sus pecados, el símbolo del perdón de sus pecados, que es la vestidura blanca, que a pesar de haber, vamos a decir, haberse resistido al mensaje antes de la gran tribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia, ellos se resistieron al mensaje de salvación,
y ahora ellos tienen que sufrir estas cosas, pero a pesar de eso pudieron arrepentirse, pudieron seguir al Señor y pudieron salvarse, porque ahora están en el trono celestial, allá en la parte donde está el altar celestial, como salvados, y se les da vestiduras blancas como el símbolo de pureza de su vida por el perdón que Dios ha otorgado de sus pecados. Entonces estos muertos, estas personas que murieron por causa de Cristo son perdonados también. En segundo lugar, se les dijo algo. Esto que se les dijo es que esperasen. ¿Por qué? Porque todavía por un poco de tiempo más otros consiervos debían ser también sacrificados en la gran tribulación. Todavía no se había completado el número de los que iban a ser salvos en la gran tribulación, y que debían esperar un poco de tiempo antes de derramar los juicios sobre todos los malvados en la tierra. Entonces, sobre todo al gobierno que está implantado en ese momento, que es el que está ejecutando estos sacrificios, el que está ejecutando estas muertes por causa de Cristo, porque ellos, recuerden que hemos hablado también de los escritos del apóstol Pablo, donde dice que este hombre, el hombre de pecado, el anticristo, se opone a todo lo que es objeto de culto, a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Por lo tanto, él no va a soportar eso y va a aniquilar a todo lo que, toda persona que esté guardando la fe del Señor Jesucristo. Así que se les dijo que esperaran un poco de tiempo más, porque habían otros consiervos. ¿Qué quiere decir consiervos? Que son semejantes a ellos, son personas tales como ellos, que están en la misma circunstancia, que están en la misma situación y que están aplicando el mismo método que ellos aplicaron, no asumir ese gobierno como el gobierno, como un gobierno legal, sino como un gobierno anticristiano. Por lo tanto, ellos rehusan en sus vidas dejarse marcar por el sello de la bestia. Así que estos hombres tienen que esperar, estos muertos tienen que esperar a sus consiervos que van a morir con ellos antes de ser ejecutados. Luego ustedes van a ver, cuando estemos en el sexto sello, que Dios derrama universalmente algunas de las cosas que derramó por los jinetes, como hambre y pestes, lo va a derramar ahora a nivel universal desde el sexto sello en adelante, que vamos a ver después. Ahora, todas estas cosas que estamos viendo aquí están catalogadas como parte de la misericordia de Dios en medio de la justicia. En medio de hacer justicia, Dios hace misericordia. Por eso es que allí nosotros vemos más o menos la misma conducta que podemos tener nosotros. Estos que estaban allí pidiendo a Dios por justicia ya, es lo mismo que pudiéramos nosotros estar pensando en este momento, que se haga justicia de una manera más rápida. Pero Dios no es así. Dios es más rápido para hacer misericordia que para hacer justicia. Pues él, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, una forma de decirlo es que va a suceder más rápida la misericordia que la justicia en términos de tiempo. Porque para Dios, al final, el tiempo prácticamente no es un tiempo como el de nosotros. El de nosotros puede contabilizarse, el de Él es eterno, es la eternidad. Él pareciera no ver el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que esperar. Para Él es exactamente en el momento preciso. Para Él es indiscutible el amor del Señor entonces por la humanidad y su gran deseo de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan la misma oportunidad de arrepentimiento. Él no tiene razones algunas para condenar a la humanidad. Por supuesto, la razón fundamental de la condenación de la humanidad es su propio pecado, pero a Dios le parece que no es necesario que eso suceda, porque Él ya hizo provisión del sacrificio de Cristo para que esto no ocurra. Pero las personas rechazan sencillamente lo que Dios hizo para salvar a la humanidad, y por eso tienen que pasar estas cosas, y por eso tiene que derramarse al final la justicia de Dios por el rechazo de la misericordia de Dios en los hombres. Así que el deseo de Dios sigue siendo el mismo. No hay razones entonces para perderse eternamente, ni siquiera hay razones para que alguien pase por la gran tribulación. ¿Por qué?
porque ya Dios hizo provisión del sacrificio de Cristo para salvación, y fue una provisión oportuna, ya está a disposición de la humanidad. Que la humanidad la rechace, esa es otra cosa. Y además de eso, está el mensaje suficiente hoy en día para evitar que una persona pase por ese sufrimiento. Ahí está el mensaje de salvación y el mensaje de advertencia de que estas cosas vienen. Entonces, las personas lo que tienen que hacer es recibir a Cristo como su Salvador y entender que próximamente a todos aquellos que rechazan el mensaje de Jesucristo van a tener que sufrir estos males que vienen sobre la tierra, si a esa generación es la que le corresponde pasar por eso. Entonces, no hay razones para ser condenado, ni siquiera hay razones para que alguien deba pasar por la tribulación si acepta el mensaje que es oportuno para salvación. Podemos, después de decir todas estas cosas con respecto a este quinto sello, que no representa prácticamente una forma de juicio directa, porque representa el hecho de mostrar la misericordia de Dios en medio del juicio. Entonces, hay un sello como intermedio y hace como un paréntesis en eso, pero a Dios le interesa mostrar que Él no solamente está juzgando la tierra, y no solamente ha juzgado la tierra, siempre ha querido que su misericordia sea vista por encima del juicio. Por lo tanto, hay un sello que está aquí dedicado precisamente a demostrar que Dios siempre ha querido tener misericordia en la humanidad, que Él no está interesado solo en juzgar la tierra, sino está interesado en que la gente aproveche su misericordia. Podemos concluir de tres maneras básicas, ¿no? Una es que una de las verdades establecidas en la palabra de Dios por el mismo Señor Jesucristo es que las personas que son perseguidores solo pueden matar el cuerpo. Vamos a buscar, necesitamos buscar también otra cita que está en Lucas capítulo 12 versículo 4 y Mateo 10 28. En esas dos citas nosotros vamos a ver una declaración del Señor Jesucristo ante sus seguidores de que en algún momento vendrían persecuciones. Y para esta advertencia y este tipo de declaración van a ser de una manera muy vivida, incluso pudiéramos decir muy vívida, en el sentido de que las personas que están en la gran tribulación van a tener que aplicar este principio en sus vidas para poder resguardarse, para poder entender que no hay ningún tipo de peligro, ni siquiera en la muerte. Entonces vamos a leer Lucas 12:4 o Mateo 10:28, cualquiera de los dos. Vamos a leer las dos citas de una vez. Tenemos Mateo 10:28 y Lucas 12:4. Vamos a ver. 10:28. 10:28 de Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ok, entonces la situación aquí es que el cuerpo es la parte material que tiene la vida y que es la que se deja. Nosotros hemos visto eso todo el tiempo cuando estamos en los actos fúnebres de alguna persona que muere. Nosotros vemos que el cuerpo queda allí y en algún momento nos pudiera tocar a nosotros si el Señor nos viene antes a arrebatar la iglesia. Pero es la parte material la que se queda. Y en el caso de las personas que son asesinadas, las mata a otra persona, en el caso de la gran tribulación van a tener que aplicar este principio donde el Señor dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque después de eso nada más pueden hacer. El espíritu sigue vivo, con el espíritu no se pueden meter, ni siquiera lo pueden ver y no pueden hacer nada con lo que viene después. Por lo tanto, estos hermanos tienen que estar atentos de este principio. Más bien hay una advertencia en el versículo que leímos en Mateo que dice: más bien tened temor de aquel que puede echar
el alma y el cuerpo en el infierno. Ese, algunos habían interpretado hace muchos años que ese era Satanás, y no es Satanás. Satanás no envía a nadie al infierno. La sentencia de condenación no la ejecuta Satanás, la sentencia de condenación al final la ejecuta Dios como juez justo. Y dice, usted está condenado porque usted no pasó por el arrepentimiento, y Él es el que ejecuta el juicio de condenación a las personas. Por lo tanto, el temor al que hay que tenerle, a quien hay que tenerle temor siempre va a ser a Dios. A Satanás no hay que temerle, a Satanás no se le teme, nadie tiene que tenerle temor a Satanás, sino a Dios. Entonces, el alma no puede hacerle nada. Quiere decir que nadie, absolutamente nadie, puede remover la presencia del Señor Jesucristo en el corazón de una persona. Así lo maten. No importa que le quiten la vida. El apóstol Pablo lo dijo perfectamente cuando escribió la carta a los romanos. Le dijo, entre las cosas que él promulgó acerca de que no podían separarnos del amor de Cristo, es la muerte. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, etc., ¿no? Allí está incluida la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por lo tanto, aquí se hace muy válido en la gran tribulación de que la muerte no es aquello que los va a separar del amor de Cristo, sino más bien aquello que los va a llevar a su presencia directamente. Nadie, absolutamente nadie, puede disminuir tampoco la fe en el Salvador Jesucristo, ni la muerte los podrá separar del amor de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Otra cosa que podemos decir como conclusión es que todo este comportamiento del mal durante la tribulación colmará la medida de los perseguidores y de los malos, de aquellos que se han alineado con este sistema anticristiano que se va a implantar en ese tiempo, y Dios traerá con él a los suyos luego de eso, y luego de completarse el número de los salvados, como dice allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 y 11, que ya hemos leído. Al completar el número de los salvados, sencillamente el Señor luego derramará el resto de los juicios sobre la tierra. Allí sí se escuchará esta solicitud que hizo este grupo de hermanos que habían muerto en la gran tribulación por causa de la fe, y se comenzarán a derramar los restos de los juicios de Dios sobre la tierra, porque su misericordia se ha completado también en la tierra. Y ese tipo de fe, como tercer punto de la conclusión, ese tipo de fe que lograrán desarrollar estos hermanos, estos fieles de la tribulación, es muy interesante verlo, porque ese es el tipo de fe que se espera en cualquier momento de tribulación, de cualquier forma, ¿no? Hoy día estamos padeciendo una especie de tribulación en todo el territorio mundial, en todo el planeta. Todavía en este punto, en esta fecha que tenemos hoy, estamos viendo que todavía no podemos reunirnos en la mayor parte del mundo como cuerpo de Cristo en un templo por causa de la contaminación por el virus del coronavirus. Así que estamos padeciendo cierto tipo de cosas. Muchos países están padeciendo problemas económicos, problemas sociales. Bueno, aquí en Venezuela tenemos ese tipo de problemas que incluyen el problema político. Bueno, una cantidad de cosas que siguen siendo parte del acumulativo de profecías que deben cumplirse en el mundo entero. Este tipo de fe es el que debe lograrse en cualquier momento de la historia de un creyente, de un hijo de Dios. Necesitamos mantenernos firmes, necesitamos mantenernos también en este tiempo firmes y puntuales en la profesión de la esperanza del que prometió. Entonces, nosotros ahora estamos viendo la manifestación del principio de dolores para la humanidad, que ya hemos referido también en otras oportunidades, y en este principio de dolores pues es oportuno también desarrollar este tipo de fe que debe resguardarse en los brazos del Salvador Jesucristo, en los brazos de Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él, que Él va a sostenernos en todas nuestras necesidades. Así que ese tipo de fe lo podemos desarrollar también hoy, antes
de que venga el arrebatamiento, y luego aquellos hermanos que deban convertirse en ese momento, pues desarrollarán ese mismo tipo de fe para aquel momento. Este es el desarrollo de lo que pudiera, lo que puede significar el quinto sello, que es la muestra de la misericordia de Dios para el mundo entero en medio de una situación de juicio. Entonces Dios los bendiga, Dios los cuide. Estamos pendientes ya con los dos otros sellos que faltan, y luego vamos a estar tratando las trompetas y las copas de la ira de Dios más adelante. Así que Dios los bendiga, fortalezcanse en la fe, no desmayen, porque el Señor viene muy pronto. Amén. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti por esta oportunidad que tú nos das, también de ver en medio de los juicios que tú vas a desarrollar sobre la humanidad en los tiempos de la tribulación, también vas a demostrar tu misericordia especial sobre las personas que deseen no someterse al sistema anticristiano de esos tiempos, sino que también tienen la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo, arrepentirse para con Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo para este tiempo. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú vas a tener para con todas estas personas en ese tiempo. Gracias, Padre, por eso, y gracias por la fortaleza que nos das a tus hijos en tiempo donde estamos viendo el principio de los dolores. Amén. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.